Solo conozco dos tipos de personas: los que aman a Dios sobre todas las cosas porque le conocen, y los que le buscan de todo corazón porque no le conocen. Blas Pascal. Jóvenes, ¿cómo han estado? Espero que bien. Les presento esta clase que va a ser la última. He recibido indicaciones del jefe de materia que la siguiente clase la deje así sin presentárselas porque los tiempos están viniendo encima. Entonces, esta será la última clase, ténganlo en cuenta, lo cual significará de que el examen va a ser puesto en la plataforma el día 25, como habíamos convenido. No lo pierdan de vista. Entonces, vamos hacia la clase. Continuando con el último corte, que es cálculo diferencial. Ahora lo que vamos a ver son aplicaciones de la derivada y vamos a ver esta aplicación, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función. Les recuerdo las clases que hemos visto antes. Bajo el apartado de la derivada de una función, vimos lo que es la razón de cambio promedio, posteriormente la razón de cambio instantánea, enseguida la regla general de derivación, acuérdense la regla de los 4 pasos, y en la clase anterior vimos las fórmulas básicas para derivar. Acerca de las tareas, la tarea número 6 vence el día lunes 21 de junio a las 11 de la noche. La tarea número 5 vence hoy miércoles 16 de junio también a las 11 de la noche. Y la tarea número 4 ya venció y eso fue el día lunes 14. Ojalá que la hayan enviado como corresponde. Acerca de esta clase, la voy a dividir también en 2 etapas como la clase anterior. En la primera les voy a presentar la resolución de ejercicios de la tarea para que ustedes comparen la manera en que lo trabajaron, para que vayan visualizando dónde están las partes que les están costando trabajo, para que vayan observando cuál está siendo su avance. Y en la segunda etapa ya les voy a mostrar propiamente lo que sería este, que como les recuerdo, va a ser el último tema. Vamos entonces hacia allá. En primer lugar, les muestro el ejercicio número 11. Dice que es la función que depende de x va a ser igual a 2x cúbica más x cuadrada. Les recuerdo el enunciado del ejercicio que dice que hay que encontrar la derivada de las funciones utilizando las fórmulas básicas para derivar. 3 fórmulas. Les había mencionado que en cuanto observemos la función, pensemos cuál es la fórmula que se deberá de aplicar. A estas alturas, como ya se han dado cuenta, se puede aplicar una y otra. Dependerá de cómo ustedes hayan comprendido la situación. Yo les he recomendado de que utilicemos en secuencia las fórmulas, que nos preguntemos cuál es la fórmula que se puede aplicar y la apliquemos. Como se dan cuenta, en la función se encuentran 2 términos. Eso quiere decir que inmediatamente nos invita a este ejercicio a que utilicemos la fórmula número 2. Hay 2 términos, entonces dice la fórmula número 2, tienes que derivar cada uno de los términos. Les muestro la derivada con respecto de x de la función 2x cúbica. Dice la fórmula número 2, deriva el primer término, es decir, derivar 2x cúbica. Posteriormente, derivar el segundo término, derivar x elevado al cuadrado. Observen que la separación de los términos es con el signo más, como lo indica la función. Ya se tiene la fórmula número 2. Ahora nos concentramos a la primera derivada, la derivada con respecto de x de 2x. Si se dan cuenta, la fórmula que se va a aplicar es la fórmula última que vimos, la fórmula número 3. ¿Qué dice la fórmula? Se escribe la constante, que es el número 2. Posteriormente, el exponente va a multiplicar a la constante, el exponente es 3. Enseguida se escribe la variable y por último el exponente disminuye una unidad. Es la aplicación de la fórmula. Posteriormente observamos la siguiente derivada, y si observan derivar con respecto de x, x al cuadrado, es también aplicar la fórmula número 3. Se va a aplicar. Dice la fórmula, escribe la constante. Observen que aquí hay un número 1 que no se ha escrito por costumbre. Podemos escribirlo o no. Si no lo escribimos directamente, el exponente 2 va a multiplicar a ese número 1 y por eso queda 2 por 1 va a ser igual a 2. Se escribe la variable, enseguida el exponente disminuye una unidad. Ya se terminaron de aplicar las fórmulas. Ahora lo que continúa es hacer las operaciones. No son difíciles. 2 por 3 va a ser igual a 6, x elevado a la 3 menos 1, es decir, 6x elevado al cuadrado. Posteriormente, 2 por x elevado a la 2 menos 1, es decir, solamente queda 2x. Y ahí tienen, ya se encuentra la derivada de la función. Ya quedó.
Les presento otro ejercicio. Es el ejercicio número 17. Una función que involucra el radical. Acuérdense que en primer lugar ese radical lo tenemos que pasar a exponente fraccionario. Ojalá que se acuerden cómo lo hicimos. En primer lugar nos dimos cuenta de que quien se encuentra dentro del radical va a ser el numerador en ese exponente fraccionario. Quien se encuentra fuera del radical va a ser el denominador de ese exponente fraccionario. En este caso, podríamos leer esto de la siguiente forma: la raíz cúbica de x cuadrada, y si lo transformamos a exponente fraccionario queda x elevado a la 2/3. Tenemos que aplicar la derivada. ¿Qué fórmula se va a aplicar? De seguro si hicieron los ejercicios se dieron cuenta que se va a aplicar la fórmula número 3. El exponente va a multiplicar a la constante. Observen que la constante es el número 1, el coeficiente que aparece aquí o que debería de aparecer es el número 1. Quiere decir que cuando apliquemos la fórmula número 3 es la derivada con respecto de x elevado a la 2/3. Es decir, el 2/3 va a multiplicar al coeficiente que tiene la x, es 1, es decir, la operación directa sería 2/3 por 1, va a ser igual a 2/3. Se escribe la variable que es x, enseguida el exponente disminuye una unidad, 2/3 menos 1. Acuérdense que ese número 1 lo interpretábamos como 3/3 para que se hiciera la operación directa de los numeradores, es decir, esto va a quedar con la operación de 2/3 menos 1 que lo interpretamos como 3/3. Entonces, respetamos el mismo denominador y solamente hacemos operaciones con los numeradores. La operación sería 2 menos 3, que va a ser igual a menos 1, y como resultado último quedaría menos 1/3. Eso significaría que va a quedar 2/3 que multiplica x elevado a la menos 1/3. Les he mencionado que estrictamente así es como debiera de quedar la derivada, pero hay que presentar bien el resultado. En primer lugar, no debe de aparecer exponente negativo. Eso significa que se aplica una ley de los exponentes, como les mostré la vez pasada, para que ese exponente negativo se transforme a exponente positivo a consta de que se vaya al denominador. Entonces va a quedar el número 2 en el numerador y en el denominador quedaría 3, que va a multiplicar a x elevado a la 1/3. Sí, observen cómo ya se pasó x elevado a la menos 1/3 al denominador y su exponente es positivo. Por último, lo que tenemos que hacer es de que el 1/3 lo tenemos que trasladar nuevamente en forma de radical. Acuérdense, quien está en el numerador es quien debe de estar dentro del radical, es decir, quedaría la x elevado al exponente 1. Quien está en el denominador está fuera del radical, significará que deberá de quedar así. Como todo está multiplicando al número 3 en el denominador, así es como ha quedado. Observen que por costumbre no se escribe el exponente 1 que acompaña a la x. Ahí tienen. Esa es la derivada de la función. Estamos aplicando fórmulas básicas, derivación directa. Así es como termina la propuesta de los ejercicios de la tarea. Igual ustedes realícenlos con mucha calma, paso a paso, para que no se vayan a equivocar. Avancemos al siguiente tema. ¿Están listos? Bien, vamos para allá. En primer lugar, tendríamos que recordar cómo se representa la forma estándar de la recta Mate 3. ¿Se acuerdan que en Matemáticas 3 ustedes representaron de diferente forma la ecuación de la recta? Una fue la forma estándar de la recta, otra fue la forma general de la recta, otra fue la forma simétrica de la recta. ¿Sí se acuerdan? Espero que sí. ¿Cómo se representa la forma estándar de la recta? Esta forma. ¿Ya se acordaron? Tenemos que contestar ahora esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la forma estándar de la recta? Primero, nuevamente recordemos la forma estándar de la recta. ¿Cuáles son sus elementos? Espero que se acuerden. En primer lugar, el elemento de la izquierda es la segunda componente, es la ordenada. En este caso, podemos interpretarla como la variable dependiente. Después aparecía la letra M. Si recuerdan, esa letra M
es la pendiente y estamos familiarizados definitivamente con ella. Posteriormente, la letra X, ¿se acuerdan? La abscisa, la primer componente, en este caso diríamos que es la variable independiente. Y por último, la letra B, si recuerdan, cuando estábamos trabajando con el corte número 1, hicimos gráficas de funciones lineales y dijimos que esa letra B iba a ser el parámetro de la recta. El parámetro de la recta significa que es donde la recta está tocando al eje de las ordenadas, al eje Y. Elementos de la forma estándar de la recta. Si se acuerdan, en ese mismo corte 1 vimos ejemplos de la ecuación de la recta. Si tuviéramos este primer ejemplo, diríamos, la variable dependiente Y va a ser igual a 5x más 9. En este caso, tendríamos que considerar, en primer lugar, cuánto vale la pendiente. A estas alturas, todos ustedes deben de estar familiarizados con esto, porque hemos estado trabajando las ecuaciones de la recta. Si observan la pendiente, va a ser el número que está multiplicando a la variable independiente, el número que multiplica a la X. En este caso, el número que está multiplicando a la X es 5, por lo tanto, la pendiente toma el valor de 5. Después, el parámetro de la recta, es decir, la letra B, no es complicado. La letra B es el número independiente, el que no está siendo afectado por ninguna de las variables. En este caso, el número independiente es 9 y si observan, tiene signo más, entonces el parámetro de la recta es 9. A estas alturas, deben de acordarse que la pendiente nos está indicando de cuánto en cuánto está aumentando la recta o de cuánto en cuánto está disminuyendo. En este caso, la recta debe de estar aumentando de 5 en 5 y el parámetro es donde la recta está tocando al eje de las Y. Si pudiéramos hacer la gráfica de esta recta, nos encontraríamos con esa situación. Ese es el primer ejemplo, ¿se acuerdan de ello? Vamos al segundo ejemplo. Y es igual a menos 2x menos 5. Sí, es la forma estándar de la recta. ¿Cuánto vale la pendiente? No es complicada la pregunta. La pendiente es el número que está multiplicando a la variable X. A la abscisa, en este caso, si observan, la pendiente toma el valor de menos 2. Después el parámetro de la recta, es decir, la letra B, qué fácil, el número independiente. El término independiente, que en este caso va a ser igual a menos 5. Ya está, tenemos los elementos básicos de la forma estándar de la recta. Esta recta está disminuyendo de 2 en 2, es una recta decreciente y va a tocar al eje Y en el valor de menos 5. Es la información básica que nos está indicando la recta. Les muestro otro ejemplo. Y va a ser igual a 7 tercios de X más 9 cuartos. Si nos preguntaran, dime el valor de la pendiente, qué sencillo. La pendiente es quien está multiplicando a la variable X. En este caso, la pendiente va a ser igual a 7 tercios. Posteriormente, si nos dicen cuál es el parámetro, qué sencillo. El parámetro, es decir, la letra B, es el número solo, el término independiente. Para este caso va a ser igual a 9 cuartos. Lo podemos pasar a punto decimal y no hay ningún problema. Ya tenemos la primera información. Hemos recordado cómo se representa la forma estándar de la recta. Importante para lo que nos va a abarcar en este tema. Avancemos a la siguiente parte. En este caso, hay unas consideraciones relacionadas con la razón de cambio instantánea. ¿Se acuerdan que la razón de cambio instantánea la representamos como RCI? Y dijimos que esa va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan cuál es la recta tangente? Sí, se deben de acordar. La recta tangente es aquella que va a tocar a la gráfica en un punto. Es a lo que nos hemos referido en las clases anteriores. Dijimos que esa recta tangente iba a ser igual a esta nueva presentación. A estas alturas ya se acuerdan que va a ser la derivada con respecto de x de la función f de x. Esta notación la hemos estado trabajándola y la propuso el matemático famoso Gottfried Leibniz. A partir de ahorita vamos a trabajar una nueva notación de la derivada. Eso significa que cuando se trabaja con alguna aplicación de la derivada, generalmente ya se utilizan
otro tipo de presentaciones. Nosotros a partir de ahorita vamos a utilizar esta, la que les muestro. F' de X. Y esta, si se acuerdan, en algún momento les mencionaba que la presentó el matemático Joseph Louis Lagrange. Primera parte importante. Acuérdense que la razón de cambio instantánea es cuando estamos encontrando en todo momento cuál es el cambio que se está sufriendo. Eso es lo importante. Eso quiere decir que si nosotros vamos a encontrar la derivada de una función, significa encontrar la pendiente en cada uno de los puntos. Eso se los había mencionado en forma general en las dos clases anteriores. Todavía recuerdo que les mencionaba, debemos de interpretar qué nos está queriendo decir la derivada. Ya es momento de hacerlo. La derivada nos está queriendo decir que en todo momento vamos a encontrar la pendiente en cada uno de los puntos que contienen a la gráfica de la función. Nuevamente, hay que interpretarlo con mucha calma. Se los vuelvo a leer. Encontrar la derivada de una función significa encontrar la pendiente en cada uno de los puntos de la gráfica de una función. Es lo que vamos a hacer. La derivada nos permite encontrar la pendiente. ¿Qué significa? Veamos este primer caso. Es un ejemplo. Dice, sea la función f de x va a ser igual a x cuarta menos 3x cuadrada más 1. Ya sabemos, en este caso, que si quisiéramos hacer la gráfica de una función, debemos de dar ciertos valores a la x para encontrar ciertos valores en y, respetando la regla de correspondencia, la regla que va a ser referida a la función. Imagínense que nosotros encontramos la derivada de esta función. No es complicado. Si vamos a encontrarla utilizando las fórmulas básicas, primero debemos de derivar x cuarta. Aquí estaría. El exponente va a multiplicar a el coeficiente, pero el coeficiente es 1, significaría que 4 va a multiplicar a 1 y es 4. Se escribe la x y el exponente disminuye una unidad. Ya lo escribí. Posteriormente se va a derivar la siguiente función. Nuevamente, la fórmula número 3 nos permite hacerlo. Se multiplica el coeficiente por el exponente. 3 por 2 va a ser igual a 6. Aquí está. Se escribe la variable y el exponente disminuye en una unidad. Posteriormente vamos a derivar la última función, es una constante. Si se acuerdan, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Hacemos las operaciones últimas, va a quedar 4x elevado a 4 menos 1 va a ser igual a 3. Y posteriormente 3 por 2 va a ser igual a 6, 6x elevado a la 2 menos 1, es decir, va a quedar 6x. Hemos encontrado algo importantísimo. Hemos encontrado todas las pendientes de las rectas tangentes a esta función. Vuelvo a repetirles, todas las pendientes. Significa que si queremos una pendiente en un cierto punto, pues debemos de dar el valor de la x de ese punto. Les muestro cómo se va a hacer para este ejemplo. Si quisiéramos encontrar entonces la pendiente en un cierto punto, pues vamos a proponer cuál es el punto donde la queremos encontrar. Supongamos que la queremos encontrar en el punto A, con coordenadas menos 1 y menos 1. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que si ya encontramos la derivada de la función, vamos a sustituir en esa derivada el valor de la x. En este caso vamos a sustituir en la derivada el valor de menos 1. Aquí está la forma en que lo estamos haciendo. Y si observan, estamos tomando la forma de señalarla Joseph Louis Lagrange. Él dijo, vamos a representar así la derivada como f'. Ahora lo que voy a hacer es de que voy a evaluar la derivada en el valor de menos 1 para saber cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Lo evalúo. La derivada dice 4x cúbica menos 6x. Como x va a ser igual a menos 1, pues entonces sería 4 por menos 1 elevado al cubo, menos 6 por x, es decir, menos 6 por menos 1. Hago las operaciones. En primer lugar, el menos 1 se debe de multiplicar al cubo antes de multiplicar por el 4. Si observan, el menos 1 multiplicado al cubo significa que el menos 1 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Primero los signos, menos por menos va a ser igual a más,
y ese más por menos va a ser igual a menos, significa que menos 1 elevado al cubo es menos 1, que va a multiplicar al número 4, 4 por menos 1, es obvio que va a ser igual a menos 4. Posteriormente, la otra operación no es complicada. Menos 6 multiplica a menos 1, menos por menos va a ser igual a más, y 6 por 1 va a ser igual a 6, ya lo tengo. Finalmente, la operación que se deberá de hacer es de menos 4 más 6, y si observan, menos 4 más 6 va a ser igual a 2. Recuerden que aquí no se multiplican los signos, se escribe el signo del número más grande 6, y tiene signo más, eso significa que el resultado va a ser positivo, y luego ya se hace la resta de los números. 6 menos 4 sin considerar el signo va a ser igual a 2. Eso quiere decir que en el punto A, menos 1, menos 1, la pendiente debe de ser igual a 2. Les muestro. Observen que en este punto de menos 1, menos 1, es decir, x que vale menos 1, estoy hacia la izquierda del origen, y y vale menos 1, estoy hacia abajo respecto del origen. Sí, aquí está el punto. Observen que en este punto hemos encontrado que la pendiente va a ser igual a 2, significa que aquí si pudiéramos trazar la recta, debe de ser una recta creciente, porque observen que la pendiente es positiva. Ya hemos encontrado cuál es la variación en este punto. Eso significa que la derivada me ha ayudado a encontrar cuánto vale la pendiente en ese punto. Les muestro otro ejemplo de esta misma función. Imagínense que ahora nos interesa trabajar en el punto A con coordenadas 0,1. Ubico el punto A, x que vale 0, estoy en el origen del plano, y que vale 1, estoy avanzando hacia arriba. Este es el punto. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta en este punto? Pues simplemente lo que debo de hacer es sustituir el valor de la x en la derivada de la función. Y lo hago. Observen, la derivada evaluada en el número 0, que es el valor de x en el punto. No es complicado. Si x vale 0 y si la derivada dice 4x cúbica menos 6x, pues va a ser 4 por 0 elevado al cubo menos 6 por 0. Qué fáciles operaciones. 0 elevado al cubo es 0, y 0 por 4 va a ser 0. 6 por 0 va a ser igual a 0. Entonces finalmente se tiene 0 como resultado. ¿Qué está queriendo decir? Que en ese punto la pendiente de la recta tangente va a ser igual a 0. Se las muestro y les he mencionado que cuando la pendiente es 0, la recta va a ser horizontal. Sí, justamente como se ha representado. Les muestro el otro ejemplo para que no vayan a tener duda acerca de la interpretación de la derivada. Imagínense que encontremos las cosas ahora en el punto A, 1,1. Eso significa que en la derivada vamos a sustituir el valor de 1, porque observen que la x está tomando el valor de 1. La derivada dice 4x cúbica menos 6x. Eso significa que si x vale 1, sería 4 por 1 elevado al cubo menos 6 por 1. Se hace la operación de 1 elevado al cubo. 1 elevado al cubo es 1, y por eso 4 debe de multiplicar a 1. Después, menos 6 por 1, es obvio que va a ser menos 6. Se hacen las operaciones, 4 por 1 es 4, y 4 menos 6 va a ser igual a menos 2. Ya se ha encontrado la pendiente de la recta tangente en este punto. Ubicamos el punto con coordenadas 1,1. X que vale 1, estoy aquí. Y Y que vale 1, en este caso, debería de estar yo aquí. Es decir, el valor debió de ser de 1, menos 1. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Por buena suerte, no ha interferido en el resultado el valor de la coordenada y, pero en realidad debió de ser negativa. Al menos para este ejemplo, la coordenada y debió de ser negativa para que el punto lo estemos trabajando aquí. No tiene caso definitivamente considerar un punto acá, porque ahí no está pasando la gráfica. Entonces, ahí me la disculpan. Este valor debió de ser de menos 1. Vuelvo a repetirles, por buena suerte, para encontrar la derivada no tuvo que influir, y la pendiente de la recta tangente sí toma el valor de menos 2. Eso significa que en este punto, observen que la pendiente es negativa, lo cual va a querer decir que la recta va a ser recta decreciente. Conclusión.
Este ejemplo tiene la intención de mostrar de que yo puedo encontrar la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos. Simplemente lo que debo de hacer es de que me den cuáles son las coordenadas del punto y finalmente con haber encontrado la derivada, puedo sustituir yo las coordenadas de X en la derivada para encontrar la pendiente de la recta tangente. Algo importantísimo y no se nos debe de olvidar. Avancemos a la siguiente etapa. Ahora de lo que se trata es de que si nosotros tenemos la pendiente de una recta y si tuviéramos un punto por donde pasa la recta, ¿cómo se encuentra su ecuación? Les comento de que la intención de esta clase es de que nosotros podamos encontrar la ecuación de la recta tangente. Solamente ahorita con la derivada del ejemplo anterior hemos encontrado la pendiente, pero ahora nos interesa encontrar la ecuación de la recta. Ese es el objetivo de esta clase. Hay que responder entonces a la pregunta, ¿cómo se encuentra la ecuación de la recta cuando nos hayan dado su pendiente y un punto por donde pasa? ¿Cómo se encuentra la ecuación? Observen que la ecuación se debe de encontrar utilizando la forma punto pendiente de la recta. Si se acuerdan, esta forma dice, si tú quieres encontrar la ecuación de la recta, basta con que te den un punto por donde pasa la recta y te den su pendiente. Esta forma punto pendiente de la recta se va a representar, se va a simbolizar con esta expresión, la variable y menos la coordenada y del punto que nos están dando. Va a ser igual a la pendiente que multiplica a la variable x menos la coordenada x del punto que nos están dando. ¿Sí se acuerdan de esta ecuación? En primer lugar, otra vez aparece la variable que debe de ser parte de la ecuación, la variable dependiente, es decir, debe de aparecer la y. Posteriormente, debe de aparecer la coordenada y del punto que nos están dando como dato. Enseguida debe de aparecer la pendiente. Posteriormente, la variable x, que debe de ser parte de la ecuación. Acuérdense que la variable y la variable x van a ser parte de la ecuación de la recta. Y finalmente debe de aparecer la coordenada x del punto que nos estén dando como información, que nos estén dando como dato. Entonces, ya podemos encontrar la ecuación de la recta con esta información. Les menciono cómo se debe de hacer. Por favor, presten mucha atención. Les presento el primer ejercicio. Dice que ahora se debe de obtener la ecuación de la recta tangente para los siguientes ejercicios en el punto que se indica. Eso quiere decir que para este primer ejercicio hay que encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto B, que tiene coordenadas 1,4. En primer lugar, les presento por medio del GeoGebra la gráfica de la función y les he señalado el punto donde se debe de encontrar la ecuación de la recta tangente. Observen que si trazamos nosotros la recta, esta recta debe de ser una recta creciente, lo cual significa que aquí la pendiente debe de ser positiva. Vamos con el ejercicio. En primer lugar, lo que debemos de hacer es encontrar la derivada de la función. Siempre lo que debemos de hacer es derivar la función. Es lo que hemos aprendido. Esta derivada no es complicada. Si observan, hay dos términos. Eso significa que en primer lugar se debe de derivar x cuadrada y en segundo lugar se debe de derivar el número 3. La presentación que vamos a hacer es f' de x, la que les acabo de presentar del matemático Lagrange. Entonces hacemos la derivada. Si derivamos x cuadrada, observen que el coeficiente que es 1, que por costumbre no se escribe, se debe de multiplicar por el exponente, es decir, 1 multiplica a 2 y va a ser igual a 2. Ya lo escribí. Después se señala la variable que es x y el exponente disminuye una unidad, 2 menos 1. Por otro lado, se debe de derivar el número 3, es decir, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Posteriormente ha quedado que la pendiente de la recta tangente o de todas las rectas tangentes ha resultado 2x, es decir, es la derivada de la función. Ya la tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en dónde vamos a encontrar la pendiente. Dice que en el punto 1,4. Pues entonces lo que se debe de hacer es evaluar la derivada en el número 1, que es el valor de x. Entonces,
Es lo que se debe de hacer, evaluar la derivada en x. Aquí está, la derivada evaluada en 1. Si la derivada es 2x y si x vale 1, pues va a ser 2 por 1 y 2 por 1 va a ser igual a 2. Eso significa que de todas las pendientes de las rectas tangentes me está interesando la que va a pasar por el punto 1,4 y esa es una pendiente que toma el valor de 2. Sí, la lógica nos está diciendo que debe de ser así porque la recta va a ser creciente, perdón. Como tercer paso, lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de la recta y para eso se va a aplicar la forma punto pendiente de la recta. Dice esta forma, si vas a encontrar la ecuación de la recta, recuerda que debes de tener las coordenadas del punto, la coordenada x y la coordenada y, que aquí se señalan como x1 y y1. Eso significa que este punto va a tener la coordenada x1, que en este caso va a ser igual a 1, y la coordenada y1, que en este caso va a ser igual a 4. Y entonces se sustituyen en la forma punto pendiente. Dice la forma, escribe la variable y, luego el signo menos, posteriormente la coordenada y del punto. Sí, el punto tiene un valor de 4, ya se escribió. Luego dice, escribe la pendiente, posteriormente la multiplicación de la variable x, el signo menos y la coordenada x del punto, que en este caso toma el valor de 1. Ya se sustituyeron. Si hacen las operaciones en el lado izquierdo, se está dejando tal cual, no se pueden hacer operaciones. En el lado derecho se multiplican. Primero 2 por x y posteriormente 2 por menos 1. Entonces en la parte izquierda queda y menos 4. Al multiplicar 2 por x va a ser 2x y al multiplicar 2 por menos 1 va a ser igual a menos 2. Enseguida, este número que es negativo se debe de pasar para el otro lado. Qué sencillo, va a pasar en forma positiva. Y entonces ya tenemos en el lado izquierdo la variable y en el lado derecho tenemos 2x menos 2 y ahora el menos 4 va a pasar como más 4. Por último hay que hacer esta operación, menos 2 más 4 y como se den cuenta va a ser igual a 2. Ya tenemos la ecuación de la recta, eso significa que en ese punto esta va a ser la ecuación que nos interesa. Y les muestro cómo va a quedar el resultado. Ahí está. Analicémoslos un poco. Esta es la gráfica de la función x cuadrada más 3. Nos está interesando encontrar la ecuación de la recta en este punto. Para eso lo que hicimos fue derivar la función. Y al derivar la función encontramos el valor de 2x. Eso significó que esas son todas las pendientes involucradas para esta función. Como nos interesa en el punto 1,4, sustituimos la derivada en este número y obtuvimos el valor de 2, significa que la pendiente vale 2. Con esa pendiente y con el punto hicimos el procedimiento para encontrar la ecuación de la recta. Así es como ha terminado el ejercicio, así es como queda. Les comento que cuando ustedes me manden los ejercicios, solamente me va a interesar que lleguen a esto, que lleguen a la ecuación. Este análisis de la gráfica de la función ha resultado relativamente fácil aquí presentárselos porque con el GeoGebra pude rapidísimo presentar las ecuaciones. Yo observo que cuando ustedes me manden la tarea, pues sería complicado si es que no están frente a la computadora porque con el celular no es tan fácil mandar las gráficas y ponerlas en los ejercicios. Vuelvo a repetirles, con que ustedes lleguen a presentar esta ecuación, para mí sería suficiente. Este análisis que hemos observado es para que les vayan quedando más claras las situaciones. Este fue el primer ejercicio. Espero que no tengan duda. Les presento el segundo y último para que comprueben cómo se está trabajando la situación. Dice el ejercicio que ahora es la función f de x va a ser igual a x cúbica menos 4. Tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto B, 1, menos 3. En primer lugar, es la gráfica de la función. Ahí tienen. Esta es una función cúbica y nos interesa encontrar la ecuación de la recta tangente en este punto. Observen también que esta, cuando la encontremos, debe de ser una recta creciente, lo cual quiere decir que la pendiente en este punto debe de ser positiva. Comprobémoslo con los pasos que les he mencionado anteriormente. En primer lugar, hay que derivar la función. Observen que la derivada de esta función no es difícil. Eso significa que cuando ustedes deriven funciones, al momento de aplicar la derivada, las derivadas no deben de ser difíciles. Aquí tienen. Derivamos esta función. Eso quiere decir que en primer lugar derivamos x cúbica y para derivarla, si recuerdan,
Pensamos que aquí está el coeficiente 1 que va a multiplicar al exponente 3, es decir, 1 por 3 va a ser igual a 3. Se escribe la variable y el exponente disminuye una unidad. Ya está. Posteriormente, se debe de derivar la segunda función, es decir, se debe de derivar la constante. La derivada de la constante es 0. Por eso debe de quedar solamente 3x elevado al cuadrado. Ya tenemos la derivada de la función. Vuelvo a repetirles, ya tenemos la pendiente de todas las rectas tangentes de esta función. ¿Cuál nos interesa en particular? Nos interesa la que va a pasar por el punto 1, menos 3. Eso significa que en la siguiente etapa, el siguiente paso, es evaluar la derivada en la coordenada x. Sí, en este caso la debemos de evaluar en el número 1. Lo hacemos. Nuevamente, les recuerdo que esta es la forma en que estamos representando ahora la derivada, y esto significa que la derivada se está evaluando en el número 1. Si ha resultado 3x elevado al cuadrado y si x toma el valor de 1, aquí debió de ser 3. Si observan, me he equivocado, pero lo corrijo. Es 3 que multiplica a 1 elevado al cuadrado. Esta es la parte en donde nos debemos de centrar. 3 que multiplica a 1 elevado al cuadrado. Entonces, 1 elevado al cuadrado va a ser igual a 1 y resultará 3 por 1 y 3 por 1 va a ser igual a 3. Ya tenemos la pendiente de la recta en ese punto. Eso significa que este valor se me escapó, no debió de estar. Este es el que nos interesa, estas son las operaciones y la pendiente en este punto va a ser igual a 3. Por último, necesitamos encontrar la ecuación de la recta, pues entonces utilizamos la forma punto pendiente de la recta para encontrar esa ecuación. No lo olviden, esta fórmula dice que si queremos la ecuación de la recta, necesitamos el valor de la pendiente, sí, ya la tenemos, que es 3, y necesitamos un punto por donde pase la recta, sí, aquí está. El punto ahora lo estamos representando como x subíndice 1 para la coordenada x y y subíndice 1 para la coordenada y. Lo que se hace entonces es sustituir los valores. Sería de esta manera. Dice la forma punto pendiente la variable y menos la coordenada y del punto. Lo voy a hacer. La variable y, he puesto el signo menos como parte de la fórmula y observen que ahora el punto tiene coordenada menos 3, por eso he puesto entre paréntesis menos 3. De la parte derecha de la igualdad dice el valor de la pendiente, que en este caso es 3, que multiplica a la variable x menos la coordenada x del punto. En este caso el punto tiene el valor de 1, por eso queda x menos 1. En la parte izquierda, si observan, se hacen las operaciones. Menos por menos va a ser igual a más y queda y más 3. En la parte derecha se hicieron las operaciones. 3 por x va a ser igual a 3x y 3 por menos 1 va a ser igual a menos 3. Ha quedado. Como siguiente paso, este 3 se debe de ir para el otro lado. Entonces, si observan, tiene signo más, se va a ir con signo menos y va a quedar y es igual a 3x menos 3 y menos 3. Menos 3 y menos 3 es menos 6. Finalmente, la ecuación queda como y es igual a 3x menos 6. El ejercicio ha terminado. Vuelvo a repetirles, a mí me interesa que lleguen a encontrar la ecuación de la recta tangente. Pero les voy a mostrar nuevamente, como en el ejercicio anterior, el análisis de las cosas. Aquí lo tienen. Interpretémoslo. En primer lugar, tenemos la gráfica de la función f de x es igual a x cúbica menos 4. Aquí está. Es lo que está en azul. Y luego, le pedí al GeoGebra que me trazara la ecuación y igual a 3x menos 6 y es la recta que está en rojo. Observen que esa recta justamente es la recta tangente a la función en este punto. Eso significa que la interpretación de las matemáticas ha terminado y el análisis de las cosas ha sido representada por medio del GeoGebra. Nuevamente les recuerdo, revisen con calma los ejercicios, verifiquen los procedimientos. Por el momento sería todo. Así es como terminamos esta clase. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.